acá sustenté mi tesis, donde la profesora Erika era mi jurado, que fue acá mismo en este lugar. ¿Y por qué menciono sobre el tema del activismo? Porque un día, cuando yo estaba en mi casa, porque estaba en mi computadora, y veo que sale una publicación de parejas reales, no sé si se acuerdan que fue una campaña que salió en contra de parejas imaginarias, donde se llama Cochita con PPK fingiendo una pareja homosexual. Yo simplemente le hice compartir a esa imagen y por ese compartir recibí un montón de críticas y como a mí la crítica en vez de hacerme llorar hace que me esfuerce más, me puse a investigar, ¿no? Entonces, cómo a través de un activismo digital, si queremos verlo así, porque eso fue Parejas Reales en un inicio, un activismo digital y luego se convirtió en una plataforma, y por un simple compartir me puse a revisar más sobre este tema, porque antes ni siquiera estaba enterado ni sabía qué sucedía, ¿no? Siguiente. En mis redes sociales me pueden buscar como Francisco Aspilla acá, ¿no? Siguiente. Y acá vamos a tocar los diferentes tipos de agenda para el desarrollo de las políticas públicas. Lo pregunté ayer a la ponente chilena. Le dije, ¿cómo está la situación de Chile respecto a las políticas públicas? Porque toda política pública tiene una agenda previa. Entonces, desde mi experiencia, existen 3 tipos de agendas. Y lo voy a pasar rápido porque esto cuando lo expongo me demoro mucho más. No quiero, y solo tengo 15 minutos para exponer. El primer tipo de agenda que se genera es una agenda social. Una agenda social por la cual la ciudadanía o grupos de personas identifican, ¿no?, qué es lo que quieren hacer, porque son valores de alguna otra manera que buscan resolver a la sociedad. Por ejemplo, tenemos la agenda animalista, en la cual se busca la defensa de los animales. Tenemos la agenda verde, que es el tema ecológico. Tenemos la agenda del pañuelo verde, que es la promoción del aborto. Tenemos, por ejemplo, la agenda de Salvemos las 2 vidas, o la agenda de Con mis hijos no te metas, o de Padres en Acción, que de alguna u otra manera buscan fomentar una cuestión social para que empiece, ¿sí?, para que empiece y tome la fuerza suficiente y entre a la agenda política. ¿Por qué es distinta la agenda social que se promueve desde la ciudadanía a la agenda política? Y esto lo digo como político también, porque a muchos políticos solamente les interesa lo popular. Entonces, la agenda social es volver popular un tema, como el tema de la violencia contra la mujer, que ahorita es súper popular, ¿no? O el tema del aborto en Argentina, si queremos verlo así, que es popular como el tema de los pañuelos verdes, pero también están los pañuelos celestes. Entonces, ahí tenemos 2 agendas sociales que chocan y que son 2 cuestiones distintas. Y la agenda política viene en esencia a ser como el político, así una cuestión amplia, capta cualquiera de las 2 agendas. O sea, como existen políticos pro vida, políticos en contra de esta postura, o de familia, o antifamilia, como políticos neutros, ¿no? Entonces, no vamos a entrar cómo extorsionarlos o cómo convencerlos, porque ese es otro tema, pero de la agenda social pasamos a la agenda política. Y al final entramos a la agenda pública, porque por más que nosotros podamos desarrollar una presión social, y los políticos, que de alguna otra manera son los que tienen la autoridad, y político en todos los niveles, me refiero de nacional, regional, local, si es que nunca lo ingresan al presupuesto público, solamente se queda en eso, en un discurso, pero que está por allí flotando. Y un ejemplo claro fue cuando en Perú se hizo la agenda social del matrimonio homosexual, que lo proponía Carlos Cruz, y que era como la 5ª vez que se proponía algo similar. Pasó de la agenda social a la agenda política, pero nunca pasó a la agenda pública, porque nunca se aprobó y no hay un presupuesto para realizar estos temas. Cuestiones que sí pasan, por ejemplo, con el enfoque de género acá, porque pasó de la agenda social a la agenda política, y en este momento está también aprobado en el presupuesto público, ¿no? Entonces, primero debemos tener en cuenta que la agenda pública tiene 2 cuestiones distintas. Una, que es la administración pública, que en sencillas palabras son todas las entidades del Estado, todas, y otra cosa es la gestión pública, que en sencillas palabras también es el accionar de la administración pública. Entonces, existe diferencia entre política de Estado y política de gobierno. ¿Por qué menciono esto y cómo se relaciona con el activismo? Porque en Perú, en el 2002, se firmó un documento llamado Acuerdo Nacional, con Alejandro Toledo, y muchos lo pueden recordar. Y nosotros tenemos una política de Estado 16, que es sobre la familia,
que se entiende que tendría que llevarnos en toda la directriz para fomentar cuestiones a favor de la familia. Pero muchas veces no se aplica, porque la autoridad de turno simplemente no se le da ganas de aplicarlo, porque falta justamente un activismo de atrás que haga el tema social y el tema político. Una política pública puede ser política de Estado o política de gobierno. Política de Estado porque hay consenso en todos. Y política de gobierno porque solamente es en el periodo de gobierno de la autoridad. Recordemos que como Ollanta Humala estaba la inclusión social. Entonces, la política pública tiene diferentes puntos, aborda de diferentes puntos, pero acá queremos hablar de una política pública con enfoque de familia. Pero aplicar un enfoque de familia no es fácil, más ahora si tenemos una corriente social y política que va en contra de ingresar el enfoque de familia en la política pública. Y este es el ciclo de política pública. ¿Sí? Entonces, ¿cómo fue con el tiempo? 10 minutos. Voy a sacar mi celular. No, tú tienes mi celular. Entonces, nosotros, cuando participamos, o se dice que vivimos en democracia, se entiende que supuestamente tenemos la posibilidad de manejar el poder, de alguna manera directa o indirecta. El poder emana del pueblo, dice nuestra Constitución. Y si el poder emana del pueblo, se entiende que nosotros como ciudadanos tenemos la potestad de elegir, ser elegidos y presionar. Lo que se divide en tres tipos de democracia. Lamentablemente en el Perú todavía solamente nos quedamos en la democracia representativa y como máximo llegaremos a la democracia fiscalizadora. Y al final, un porcentaje muy pequeño, recién, si es que le interesa y tiene tiempo, si es que no ve la política como algo corrupto, recién hace algo denominado democracia participativa. ¿Y cuál es la diferencia? Que en la democracia representativa lo único que pasa es elegimos y punto. Elegimos por razón, por motivación, por lo que sea, pero votamos y nos olvidamos de la autoridad política. En la democracia fiscalizadora, votamos y protestamos, y buscamos y revisamos, pero nunca proponemos, que es lo que muchas veces ha pasado en este tema pro vida y pro familia, que en vez de ser propositivos, somos reaccionarios. O sea, Perú ha reaccionado a cuestiones que ya venían, mientras que la agenda pro aborto y LGTB ya venía, si queremos verlo así, como democracia participativa, porque ellos votaban, criticaban y proponían sus cuestiones, mientras que nosotros solamente estábamos a la defensiva. Salió el decreto sobre la nueva currícula como ideología de género, allá recién salimos a marchar. Sale recién el tema del matrimonio homosexual, recién salimos a marchar. Mientras ellos ya estaban armados con colectivos, con sus respectivas agendas sociales, políticas y públicas, nosotros estábamos en nada. ¿Sí? Entonces, esta democracia participativa nos dice, vayamos al activismo. Pero no solamente quedarnos en un mero activismo digital o un mero activismo de salir a las calles y allí quedar, porque en realidad eso solamente agotaría la agenda social o como mucho la agenda política si es que hacemos algún tipo de popularidad en el accionar. Pero si nunca entramos en la agenda pública, porque de la agenda social pasamos a la política y a la pública, y si nunca entramos en la agenda pública, las cosas van a seguir exactamente igual. Y justamente él mencionaba sobre las marchas de Con mis hijos no te metas en Ecuador, y si se dan cuenta, allí hubo una agenda social, temas pro familia, una agenda política, y al final lograron entrar a la agenda pública porque se hizo la modificación respectiva al decreto que había sido publicado. Entonces, ¿de qué nos sirve solamente quedarnos en activismo si no vamos a llegar a la ejecución misma? ¿Y a dónde es que realmente teníamos que llegar? Y esta palabra muchas veces algunas personas le tienen miedo, no sé. A mí me parece una palabra muy, muy interesante. Al final lo que tenemos que hacer es lobby. Por eso yo dije al comienzo que no quiero entrar a decir cómo extorsionar a la autoridad política. Hay un libro muy interesante de Carlos Polo y Carlos Beltramo que se llama Análisis de escenario con mentalidad de ajedrecista, que de alguna otra manera indica cómo obtener cuestiones pro vida y pro familia haciendo esto, lobby. Porque el lobby como tal es ejercer presión. Evidentemente hay un lobby que es negativo, que está relacionado con la corrupción, ¿no? Pero cuando tú vas a una empresa y le propones algo entre privados y conversas con el gerente o lo que sea, estás haciendo un tipo de lobby, ¿no? Lo mismo puedes hacer cuando vas con la autoridad
política y le dice, ¿sabes qué? Vengo, te presento un proyecto de enfoque de familia y tú vas a ganar popularidad y al final los recursos públicos van a fomentar la familia. Eso también es un tipo de lobby. ¿Y por qué digo que tenemos que hacer lobby? Por la simple y sencilla razón que si nosotros no le hablamos a la oreja, a la autoridad política, va a tener las dos orejas con el otro lobby. No sé si me dejo entender. Ese es el tema. Si nosotros no le hablamos, ya porque la otra parte hace lobby, definitivamente un lobby económico, social, cultural, político, de medios de comunicación, de todo el tema. Si nosotros no hablamos, solamente va a tener una versión de la historia. Y puede ser, porque se da muchas veces, que existan políticos que efectivamente tienen una postura pro vida y pro familia formados, hay otros que están en contra, y están los políticos neutros, que no les interesa quién venga siempre y cuando tengan un rédito político. Entonces, hacer este lobby, actuar evidentemente y generar condiciones para que la autoridad política nos preste atención, es algo vital que se tiene que hacer. Para eso existen diferentes colectivos. ¿Y por qué lo menciono? Porque este lobby no solamente necesita de, como muchas veces piensan, de congresistas que estén en la parte superior o de ministros, porque hay tres niveles. Operadores políticos, que puede ser operador político a nivel nacional, repito, regional, local, desde la madre de familia que vive en el pueblo joven más al fondo, que si tú la llamas bien y te trae gente, porque puedes aplicar programas allí de vida y familia, porque muchas veces en los comedores populares ya están aplicando temas ideológicos de género, y la gente dice, a eso no nos importa, pero desde allí empieza a generar la agenda social. Tú puedes también hacer operador político desde la célula más básica de desarrollo político-social, como también lo puede hacer un ministerio o en el Congreso, ¿no? Entonces, operadores políticos en todos los niveles. Y aparte de tener operadores políticos en todos los niveles, si es que realmente tenemos un respaldo social, la sociedad te apoya, pasas de la agenda social a hacer una presión grande, como cuando se da la marcha por la vida acá en Perú, o con mis hijos no te metas, o diferentes cosas que se han visto no solo a nivel Perú, sino también a nivel mundial. Por ejemplo, Hazte Oír, ¿no? O Citizengo, que son otros tipos también de operación política, te permite hacerle la presión suficiente a la autoridad. Por ejemplo, en Guayaquil, nunca hubieran modificado el decreto si nunca hubieran salido a marchar. O cuando salió el proyecto de ley de unión civil acá, el mensaje político, cuando se hizo la presentación, yo me acuerdo que salía Carlos Bruz con sus 1000 firmas, creo, o 100.000 firmas, 10.000 firmas que había recolectado a favor de la unión civil, y luego salía una foto sentado Julio Rosas con los demás representantes con 1.000.000 de firmas. O sea, el mensaje político y el trabajo político, social político, tiene un impacto en el aspecto público. ¿Y por qué necesitamos operadores políticos y presión social? Porque para lograr todo esto, tenemos que hacer un trabajo previo y a la vez hacer que quien tiene el poder de decisión, nos dé la razón. Yo en el 2016 estuve en Guatemala. El presidente de Guatemala, en el Pro Vida de Guatemala, el presidente de Guatemala aperturó el Congreso Pro Vida de Guatemala y se comprometió públicamente a que en Guatemala, mientras él fuera presidente, política pública, pero que es una política de gobierno, porque solamente iba a estar en ese periodo, nunca de los nunca se iba a ver temas pro aborto. Y lo cumplió. Entonces, tuvimos una autoridad política que a través de la presión social o por su propia convicción o por lo que sea, le dijo sí a la vida, ¿no? Eso no pasaría acá jamás con Martín Vizcarra o con PPK, salvo que nosotros le hagamos una presión tan grande que los haga retroceder. Siguiente. Entonces la pregunta es, ¿debemos participar en política? Sí, debemos participar en política. Y la política no solamente se ve en un tema política partidaria, porque muchas personas piensan que política es sinónimo de partido político. Se puede hacer política civil, si queremos verlo así, ¿no? Y que de alguna u otra manera, dentro del activismo civil, pro vida, pro familia, a través de investigaciones, de marchas, de tantas cosas que hay, te puedes involucrar, porque si no te involucras, otro va a decidir por ti. Y cuando Aristóteles, porque yo leí su obra La Política, el Son Politicón, no era que todas las personas eran políticos por el hecho de ser persona humana, ¿no?
sino que el son politicón, según Aristóteles en su obra política, era aquella persona que se involucraba en los acontecimientos públicos, ¿no? en lo público. Entonces debemos tener presente que si tú no accionas, si nosotros no accionamos, se van a meter literalmente con tus hijos, con tus nietos, con tus sobrinos y hasta contigo mismo. Porque si yo estuviera en otro país, de repente esto sería un discurso de odio y estaría preso. Incluso hubo un decreto legislativo que lo publicó PPK cuando le colocaron, le dieron facultades legislativas para legislar. Había un decreto que manifestaba que esto de acá, que yo estoy hablando, que todo lo que hemos estado hablando acá sobre este tema, hubiera sido un delito de odio. Y de repente muchos de ustedes no lo sabían. ¿Y por qué se trajo abajo eso? Porque había un congreso, fujimorista, no, lo que quieras, pero que tenía una postura por conveniencia, ¿no? Porque al final no interesa si es por conveniencia o no, pero al final es que ejecute, que era pro vida y pro familia. No estoy defendiendo el fujimorismo, pero pongo un ejemplo de cómo es importante tener a autoridades que tengan esta postura pro vida y pro familia con un respaldo social y con un respaldo político para influenciar efectivamente en la agenda pública. Entonces, una de las conclusiones que se podría decir es: mientras más alto, mejor, ¿no? O sea, no es lo mismo que el alcalde de Chiclayo, por ejemplo, diga voy a aplicar una política de familia en Chiclayo, a que el presidente te diga vamos a aplicar una política pública de familia, involucrando a todos los ministerios, haciendo un trabajo transversal, etcétera, etcétera. Justamente por eso es que el involucramiento político de la ciudadanía tiene gran importancia, tanto como candidatos políticos, como autoridades políticas, como funcionarios políticos o solamente de la sociedad civil organizada. Pero todo esto tiene que estar articulado, porque si no está articulado, la presión social no es suficiente y no va a servir para nada. Y solo nos quedamos en agenda social, no necesariamente pasamos a la política y evidentemente no se ejecuta en la pública. Pasa. Entonces, yo les hablaba de la articulación que es necesaria. Pero ¿qué es lo que queremos aplicar? O sea, ¿por qué queremos hacer todo este trabajo? Por cuestiones distintas. Una es para aplicar el enfoque de familia. Otra es para tener leyes que tengan un contenido adecuado. ¿Y por qué digo un contenido adecuado? Porque no es lo mismo decir el matrimonio es la unión voluntaria entre varón y mujer a decir el matrimonio es la unión entre dos personas. Así modificaron el tema del matrimonio en España, por eso ahora hay matrimonio homosexual. Indira Wilka, que es bueno, era congresista, dependiendo de la postura que tengan, presentó un proyecto de ley que modificaba el Código Civil y decía exactamente lo mismo. Entonces, ¿cómo modificando dos palabras, varón y mujer, posteriormente personas, tenemos toda una postura distinta? No es lo mismo decir igualdad de género que decir igualdad de oportunidad entre varón y mujer, no es lo mismo decir género que decir sexo. Entonces, existen modificaciones que al parecer son inofensivas, pero no son así. Y para esto, aplicar un enfoque de familia basado en la familia natural, porque también viene otro tema, estuve en el Consejo Nacional Educativo y en mi grupo colocamos que se ponga familia, pero nadie llegaba a la conclusión de qué era la familia. Entonces un grupo decía que la familia podía ser hasta homosexuales juntos, y había otro grupo que decía que la familia era entre varón y mujer. Entonces hay cosas que se tienen que participar, se tienen que estar allí. Estos son los diferentes ejemplos de colectivos que participan acá. Yo tengo la dicha de conocer a todos los que están ahí, ¿no? Bueno, conozco a Carlos Polo de acá, de Parejas Reales, a Sofía Luque de Jóvenes Pro Vida, a Cristian Rosa de Con Mis Hijos No Te Metas, que es el hijo de Julio Rosas, también hemos tenido oportunidad de conversar, Padres en Acción también. Bueno, el ISC también lo conozco el presidente, que es Armando Borda, ¿no? Y Generación Pro Vida, que es un tema acá de la USAC, que sacó un voluntariado sobre el tema Pro Vida, ¿no? Siguiente. Y voy a poner un caso así cortito para que ya completar el tiempo, para demostrar la importancia de tener una autoridad. Fue en el gobierno de David Cornejo Chingueles, en el anterior gobierno. Propusieron crear una comisión de género acá, porque tengo entendido que en Lambayeque y en Farañaje sí existe. Entonces lo iban a debatir en el Consejo Municipal de Chiclayo. Llegó el subgerente de familia, habló con el regidor, que era una persona que también tenía el tema pro familia, y se trajeron abajo toda esta comisión que se iba a crear sobre género y no discriminación en el Consejo Municipal. La importancia de tener un funcionario y una autoridad política dentro del poder vigente, cosa que no pasó pues, en el gobierno regional, ¿no? En el gobierno regional
Sí, está la comisión todo, ideológica de género con los diferentes grupos que se conocen. Entonces, como mi conclusión general, porque bueno, en el escrito hay otras conclusiones, pero la conclusión general y real es un llamado a la acción, porque si es que no hacemos nada, como dice Burke, solamente el no accionar, o el ser timorato o el ser neutro, es suficiente para que la otra parte gane. Toma acción. Si te quejas y no haces nada, solamente se queda ahí en una queja. Gracias.